Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es hablando sobre lo que pudo haber sido. Como una variación de las historias históricas que contamos en el canal de YouTube de El Chico de la Historia, esta es una serie de podcasts que se centran en esa pregunta eterna. ¿Y si soy Josh, el chico de la historia merece ser recordada, escritor para el canal de YouTube e hijo del chico de la historia? Si eres fan del canal ya conoces a Lance, el mismísimo chico de la historia. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo del chico de la historia, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy, hablamos sobre una de las batallas más famosas en la historia romana, cuando 50.000 romanos fueron asesinados en un solo día. ¿Cómo sería diferente el mundo si esa batalla hubiera tenido un resultado distinto? Sin más preámbulo, permítanme presentarles a el chico de la historia. La historia merece ser recordada. En los anales de la historia, hay muchas grandes derrotas que permanecen en la memoria cultural. Después de todo, cualquier gran victoria de un lado suele representar una gran derrota para el otro. Y entre las grandes derrotas de la historia, quizás ninguna ha permanecido más famosa que la ocurrida durante la Segunda Guerra Púnica, cuando el general Aníbal cruzó los Alpes con la intención de destruir Roma. En una serie de brillantes victorias estratégicas, Aníbal amenazó la propia existencia de la República Romana, pero quizás nunca estuvo más cerca de destruir finalmente a su enemigo que cuando se enfrentó a 8 legiones romanas, una cifra sin precedentes. En agosto del 216 a.C. en los campos de Italia, cerca de la pequeña aldea de Cannas. Es una historia que merece ser recordada. El final de la Primera Guerra Púnica fue una derrota vergonzosa para Cartago. Los duros términos del Tratado de Paz inspiraron un odio aún mayor hacia Roma, y Cartago se propuso conquistar nuevas tierras en Iberia, lo que le proporcionaría nuevas riquezas y una base para una futura guerra de venganza contra los romanos. El general cartaginés Amílcar Barca lideró la invasión de Iberia, y después de 9 años de lucha, había conquistado gran parte de la porción sureste de la península antes de ser asesinado en batalla en el año 228 a.C. Los romanos exigieron que los cartagineses detuvieran su expansión. En el año 221 a.C., el hijo de Amílcar, que entonces tenía 26 años, recibió el mando del ejército cartaginés. Ese hijo era Aníbal. Aníbal sometió rápidamente la mayor parte de la península ibérica. Aníbal haría todo lo posible para planear su ataque a Roma. Hizo aliados en Italia, quienes le proporcionaron guías y conductores a través de los difíciles pasos de los Alpes. Aníbal llevó a cabo una campaña exitosa desde los Pirineos hasta los Alpes. Usar la ruta terrestre hacia Italia, aunque difícil, también permitió a los cartagineses evitar la supremacía romana en el mar. No se sabe exactamente qué ruta usó Aníbal para cruzar los Alpes, pero los cruzó y llegó a Italia en el otoño del 218 a.C. Así comenzó una campaña devastadora. Derrotó a los romanos en la batalla del Trebía, casi rodeando y destruyendo a la mayor parte de la fuerza, y al año siguiente destruyó otro ejército romano en una emboscada, matando a unos 15.000 soldados romanos y capturando a 10.000 más. Los romanos eligieron a Quinto Fabio Máximo como dictador para su defensa. El pánico aumentaba en Roma. Fabio implementó su famosa estrategia fabiana, negándose a ser arrastrado a un enfrentamiento importante mientras desgastaba a las fuerzas cartaginesas mediante escaramuzas menores y le daba tiempo a Roma para recuperarse. Mientras tanto, Aníbal estaba devastando algunas de las zonas más ricas del Estado romano y atrayendo a los aliados romanos a su bando. Hartos de lo que consideraban cobardía, en el año 216 a.C., los romanos no renovaron la dictadura de Fabio y eligieron nuevos cónsules, Cayo Terencio Varrón, quien abogaba por una estrategia agresiva, y Lucio Emilio Paulo. Aníbal quería un enfrentamiento, y en el año 216 tomó una base cerca de Cannas, que tenía una ciudadela y un depósito de suministros. Polibio escribe que esto causó gran conmoción en el ejército romano, ya que no solo les preocupaba la pérdida del lugar y los suministros que había allí, sino también el hecho de que dominaba la región circundante. Al quedar aislado de una fuente principal de suministros, el ejército romano no podía desplazar a Aníbal sin comprometerse a un enfrentamiento. Varrón y Paulo fueron enviados con instrucciones del Senado para obligar por fin al ejército de Aníbal a combatir.
El ejército que Roma reunió para luchar en Canas no tenía precedentes. Según Polibio, los romanos habitualmente reclutaban 4 legiones por año, de hasta 5.000 infantes pesados cada una y 200 jinetes cada una, junto con un número igual de tropas aliadas. La mayoría de las guerras de Roma son decididas por un cónsul y 2 legiones. Rara vez se emplean las 4 al mismo tiempo y en un solo servicio. Sin embargo, Aníbal era considerado una amenaza tan grande que Roma envió a ambos cónsules y 8 legiones, alrededor de 90.000 hombres. Sin embargo, había dificultades para un ejército tan grande. Normalmente, los cónsules comandarían sus propias legiones por separado, pero como las 8 legiones se combinaron en un solo ejército, la ley romana requería que los cónsules alternaran el mando del ejército cada día. Tradicionalmente, se cree que Varrón estaba al mando el día de la batalla. El número exacto de soldados que participaron en la batalla no es completamente seguro. La mayor parte de la información que tenemos hoy sobre la Segunda Guerra Púnica proviene de Polibio, quien generalmente es considerado una fuente confiable y relativamente objetiva, aunque no perfecta. Polibio calcula que hubo 86.400 hombres en la batalla, aproximadamente 80.000 de infantería y 6.400 de caballería. La composición exacta de las fuerzas de Aníbal es aún más incierta y estaba formada por muchos mercenarios y tropas locales, pero probablemente no superaba los 50.000 hombres. Todas las fuentes antiguas coinciden en que Aníbal estaba significativamente superado en número. La fecha exacta de la batalla también es incierta. Los pontífices romanos que dirigían la religión insertaban semanas, años o días bisiestos de manera incorrecta, ya fuera por accidente o por razones políticas, lo que significa que incluso cuando se da una fecha, a menudo es imposible traducirla al calendario moderno. Lo que sí sabemos es que la batalla tuvo lugar en el verano del año 216 a.C. Polibio dice que Varrón, por inexperiencia, ignoró el consejo de sus colegas y marchó para enfrentarse a los cartagineses en un campo abierto y plano, lo cual era una desventaja para los romanos porque Aníbal tenía la fuerza de caballería superior. La batalla tuvo lugar a un lado del actual río Ofanto. Los romanos enviaron aproximadamente un tercio de sus fuerzas al otro lado del río. Varrón organizó a sus hombres de la manera tradicional, con la infantería en el centro y la caballería en cada flanco. Acortó la línea a favor de una formación de infantería más profunda, esperando romper la línea cartaginesa en el centro. Aníbal conocía bien las tácticas romanas tradicionales y se aprovechó de ellas para organizar su ejército. Colocó a sus honderos detrás de su infantería para atacar a la infantería masiva romana, con su propia infantería cartaginesa en los flancos y tropas mercenarias y locales en el centro. Aníbal se encontraba al frente y en el centro de todo el ejército. Según los historiadores Apiano y Livio, envió a varios cientos de mercenarios para fingir desertar hacia los romanos, quienes causarían caos en la retaguardia romana durante la batalla, pero sus relatos se consideran menos confiables. Aníbal usó el río para asegurar un flanco. Los romanos estarían mirando hacia el este, de cara al sol naciente, y un viento predominante les soplaría tierra en la cara. Aníbal eligió bien su campo de batalla. Mientras los dos ejércitos se enfrentaban, Plutarco relata una historia en la que un soldado cartaginés llamado Gisco expresó su sorpresa ante la fuerza romana más numerosa. «Hay una cosa, Gisco, aún más asombrosa, de la que no te das cuenta», respondió Aníbal. «En toda esa enorme multitud frente a nosotros, no hay ni un solo hombre llamado Gisco». Cuando la infantería comenzó a marchar, la batalla se abrió con combates en los flancos por parte de la caballería. La caballería cartaginesa destruyó un flanco fácilmente, mientras que el segundo flanco retrasó a la caballería romana el tiempo suficiente para que la caballería victoriosa del otro flanco pudiera cruzar detrás de los romanos y derrotar a la caballería romana restante. Mientras tanto, la línea cartaginesa avanzó de manera desigual, formando una media luna con el centro cartaginés más débil, más cerca de las líneas romanas. Los romanos enfrentaron varias desventajas: el sol, el polvo y la sed, gracias a un ataque cartaginés a los suministros de agua romanos el día anterior. Cuando el fuerte centro romano se encontró con el centro cartaginés, Aníbal condujo a sus hombres en una retirada lenta y controlada que atrajo a los romanos hacia el centro de la línea, hasta que el centro cartaginés formó una media luna mirando en dirección opuesta, con los romanos atrapados dentro de las líneas cartaginesas. Ya sea impulsados por su aparente victoria sobre el centro cartaginés, o posiblemente cegados por el polvo, los romanos no se dieron cuenta de la infantería africana en los flancos de su oponente, quienes permanecieron sin entrar en combate. Cuando los refuerzos romanos los sobrepasaron hacia el centro, los cartagineses veteranos atacaron los flancos romanos y envolvieron la retaguardia romana, apoyados por la caballería cartaginesa. La fuerza romana quedó completamente rodeada. La moral se desplomó. Aníbal ordenó a sus hombres formar una muralla que se cerró por todos lados. Según Polibio, 70.000 romanos murieron, 10.000 capturados y solo unos pocos miles escaparon.
Livio informa de manera diferente, diciendo que cerca de 50.000 murieron y unos 20.000 capturados, con alrededor de 14.000 escapando. Su fuente probablemente era un soldado que luchó en la guerra o que había consultado en el pasado. Polibio informa que solo 5.700 cartagineses murieron en la lucha. Livio dice que Aníbal perdió 8.000. Para Roma, la pérdida fue casi total. Oficiales, cónsules y senadores murieron en la lucha, incluido Paulo, aunque Varrón pudo escapar. Nunca, cuando la ciudad estaba a salvo, hubo tanto pánico y confusión dentro de las murallas de Roma, escribió Livio sobre las consecuencias. Ahora no había ni campamento romano, ni general, ni ejército. Casi toda Italia estaba en posesión de Aníbal. Los romanos estaban tan aterrados que recurrieron al sacrificio humano, enterrando personas vivas 2 veces en el foro romano. Casi una quinta parte de toda la población masculina de Roma mayor de 17 años había muerto en los combates, y muchas ciudades del sur de Italia se pasaron al bando de Aníbal tras la derrota, ya que las ciudades habían perdido la esperanza en el poder romano. Aníbal se negó a marchar directamente sobre Roma. Livio escribe que uno de los comandantes de Aníbal declaró exasperado que «sabes cómo vencer, Aníbal, pero no sabes cómo aprovechar tu victoria». Pero tenía pocas posibilidades de tomar la propia Roma, y Roma estaba lejos de ser derrotada, no pidió la paz. Las tierras aliadas que se habían pasado al bando de Aníbal le proporcionaron poca mano de obra, y Cartago solo lo reforzó una vez durante todo el año. Se esperaba que protegiera a sus nuevos aliados con el mismo número de soldados, mientras Roma tenía tiempo para reconstruirse. 8 legiones habían sido algo sin precedentes, pero Roma tomó medidas drásticas para reclutar más tropas. Y solo un año después de Canas, Roma desplegó 12 legiones. Para el 212 a.C., había más de 200.000 soldados romanos y aliados desplegados, muchos de ellos en Italia, donde se organizaban en ejércitos de campaña de alrededor de 20.000, lo que dificultaba que Aníbal actuara con libertad. Canas llevó a la reorganización de la doctrina militar de Roma. Las unidades fueron reorganizadas y se reconoció la importancia de un mando unificado. Escipión Africano, quien también había escapado de Canas, fue nombrado general en jefe de los ejércitos romanos en África y se le garantizó ese cargo durante toda la guerra. Escipión llevaría al ejército romano a África y derrotaría de manera decisiva a Cartago en la batalla de Zama, donde Aníbal fue finalmente vencido. Él moriría años después en Turquía. La batalla ha tenido muchos admiradores desde entonces, convirtiéndose en una de las estrategias más estudiadas en la historia militar occidental. El historiador Will Durant dijo que la batalla marcó las pautas de la táctica militar durante 2000 años. El doble envolvimiento o movimiento de pinza en Canas a menudo es considerado una de las mayores maniobras en el campo de batalla de la historia. Las batallas de aniquilación en la escala y éxito de Canas son raras. Dwight Eisenhower escribió que todo comandante terrestre busca la batalla de aniquilación e intenta duplicar en la guerra moderna el ejemplo clásico de Canas. El concepto de una maniobra así fue buscado casi 2000 años después por hombres como Federico el Grande. El general alemán Alfredo von Schlieffen, cuyo plan Schlieffen guiaría la estrategia de Alemania en la invasión de Francia durante la Primera Guerra Mundial, se inspiró en la estrategia de Aníbal en Canas. Aunque no es necesariamente bien conocida entre el público en general, la batalla de Canas sigue siendo estudiada por historiadores militares y estrategas modernos como una lección magistral de estrategia, incluyendo operaciones psicológicas como negar al ejército romano su suministro de agua. Algunos historiadores modernos han cuestionado si las cifras proporcionadas en las historias romanas podrían haber sido exageradas, y si realmente habría sido práctico tener ejércitos de ese tamaño en esa época. E incluso algunos han argumentado que el ataque en forma de media luna de Aníbal no fue realmente una gran estrategia, sino simplemente el resultado de la fuerza del ataque romano. Pero en cualquier caso, Aníbal salió de la batalla de Canas con una reputación histórica de brillantez. Pero irónicamente, fue la gran derrota en Canas la que llevaría al ascenso de Roma, ya que reveló debilidades en la República que podían ser atendidas, y la eventual victoria romana en la Segunda Guerra Púnica garantizaría la dominación romana en el Mediterráneo durante siglos venideros. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia merece ser recordada, y mi buen amigo Brad Wagner discutimos cómo podría ser el mundo si todo hubiera sido un poco diferente. Así que la batalla de Canas es uno de esos escenarios contrafactuales de los que creo que mucha gente habla, pero creo que nosotros tenemos un giro interesante sobre esto. Y creo que es interesante hablar de esto porque, en cierto modo, hay algunos contrafactuales realmente importantes aquí, pero también creo que esto alteró el mundo de maneras inesperadas. Sí, es interesante. Una de las cosas interesantes es que, ya sabes, porque los romanos perdieron la batalla.
Y entonces, cuando hablas de historia alternativa sobre la batalla, normalmente es como, ¿qué pasaría si el otro hubiera ganado? Excepto que los romanos ganaron la guerra. Y entonces, la discusión sobre la historia alternativa con Canas tiende a ser más sobre qué pasaría si ellos, si los cartagineses lo hubieran aprovechado mejor, que sobre si los romanos hubieran ganado, porque ya sabes, si los romanos ganan, simplemente ganan la guerra más rápido, o... Sí, Sí, ¿a qué te refieres con ganar más rápido? ¿Y qué le hace eso a la historia? Es de hecho creo que tienes razón, de hecho creo que si los romanos ganan aquí, si llegaran a derrotar a Aníbal aquí, tendría algún impacto, pero no sé si realmente habría transformado las cosas. la historia. Podría ser porque ¿qué pasaría si los romanos obtuvieran en la Segunda Guerra Púnica la victoria que finalmente consiguen en la Tercera Guerra Púnica? Y ya sabes, habría una hegemonía romana en África antes. Pero sí, tienes razón. Es más bien, o sea, la gran pregunta aquí en Canas no es que él haya ganado, sino qué pasa si, debido a que gana, Roma se rinde. ¿Qué pasa si esto reduce significativamente a Roma, que no se recuperan como lo hicieron en la guerra? Y esa es una pregunta muy interesante. Sí, también hay un contrafactual interesante que se sugiere y es, ¿qué pasa si la batalla termina en un empate táctico? Y Jano tiene que considerar si va a enviar refuerzos a Aníbal en Italia o si, como realmente sucedió, termina tratando de enviar varios ejércitos a España para mantener la península ibérica. Así que definitivamente hay muchas direcciones en las que esto puede ir. Ya sabes, y todo, desde una derrota total hasta, ya sabes, ¿qué pasa si hay un empate? ¿Qué pasa si Aníbal sigue adelante y decide que va a atacar Roma agresivamente? Él va a presentarse en las puertas de la ciudad. De verdad lo es. Quiero decir, estamos viendo un punto muy interesante en la historia. Pero especialmente, al menos en la civilización occidental, lo poderosa que es Roma en la civilización occidental. Y la tradición marcial romana también está presente en la civilización occidental. Así que si algo impacta significativamente a Roma, vas a impactar significativamente el curso de Europa y el norte de África. Y eso es, ya sabes, eso es un punto interesante a considerar aquí. Y entonces Canás, o sea, fue algo tan... Quiero decir, se recuerda tanto porque fue un enfrentamiento desigual que los romanos perdieron. Era raro que ellos perdieran, y estaban en superioridad numérica, y aún así perdieron. Y muestra la brillantez de Aníbal que, quiero decir, uno puede exagerar la brillantez de Aníbal cuando ves lo que pasó después de Canás, pero ya sabes, al final no le salió tan bien a Aníbal. Pero si cambias el curso del Imperio Romano, ya sea para bien o para mal, vas a cambiar el curso de la historia, de maneras que se extienden a lo largo de un periodo mucho más largo de la historia. Es simplemente la naturaleza de una influencia tan poderosa en la cultura. Sí, creo que es muy relevante señalar en este momento que Roma todavía está en la era republicana y que aún están lejos de alcanzar el apogeo del imperio. Y si sufren un revés significativo, ¿sabes? ¿Qué pasaría si Cartago se mantiene, digamos, otros 50 a 100 años? Y esencialmente tendrías dos grandes imperios que estarían influyendo en la civilización occidental. Y ya sabes, no tendríamos lo que tenemos actualmente, que es básicamente una Europa occidental que es descendiente directa de Roma, de la cultura grecorromana. Sí, o sea, ¿y si Roma se convierte básicamente en un estado subordinado a Cartago? Es un poco difícil imaginar que Cartago simplemente eliminaría a Roma. Y bueno, de la manera en que Roma eventualmente eliminó a Cartago. Pero, ¿y si Roma básicamente se convierte en un estado vasallo en ese punto de su historia? ¿Y puede Cartago aferrarse al resto de Roma? ¿Se vuelven, ya sabes, más o menos iguales? Y entonces eso cambia, ya sabes, quién está compitiendo. Y luego tienes un impacto a largo plazo, porque entonces, por supuesto, los moros van a llegar. Quiero decir, hay mucha historia mediterránea que podría ser diferente si una de estas potencias fuera más poderosa antes o menos poderosa antes. Y es que, ya sabes, cuando hablas de los detalles de los contrafactuales, sabes que esta batalla pudo haber tenido diferentes desenlaces. Hay algunas cosas interesantes en la forma en que fue comandada, donde, ya sabes, teníamos a estos dos cónsules que alternaban el mando, y es muy posible que, ya sabes, simplemente resultó como fue por quien estaba al mando ese día. Y ciertamente el cónsul romano, que es Varrón, parecía creer que simplemente no había ninguna posibilidad de que Roma pudiera ganar cuando estaban en desventaja numérica, mientras que el otro cónsul era más cauteloso. Y quizá eso era lo que necesitaban porque ciertamente parece que Varrón simplemente se metió directo en la trampa cartaginesa. Y aún así, el plan de Aníbal no era infalible.
y había algunas formas en que pudo haber salido muy mal. Pero todo le salió bien y su doble envolvimiento funcionó. Y boom, ese es un ejército de 50.000 hombres que básicamente fue aniquilado. Sí, Quiero decir, básicamente, se convirtió en la caballería romana contra la caballería cartaginesa más experimentada y sus auxiliares. Y si te das cuenta de eso desde el principio y refuerzas con parte de tu, ya sabes, abrumador número de infantería, para que cuando tu caballería sea inevitablemente derrotada, tengas una segunda línea de defensa ahí, y eso le da suficiente tiempo a los romanos para romper el centro. Así que, en un contrafactual muy específico, es decir, si hubieran peleado la batalla de manera diferente, ¿era posible que Roma ganara la batalla? Por supuesto que sí. Tenían más números, tenían, en teoría, un mejor ejército, y realmente cayeron en una trampa que debieron haber podido ver. Así que sí, es así. Y, ya sabes, ¿qué pasa si logran romper la línea? ¿Qué pasa si capturan a Aníbal y lo matan? ¿Van inmediatamente a tomar el resto de Cartago? ¿Cartago negocia? Se puede ver, porque Cartago nunca estuvo muy segura de que Aníbal fuera a ir. Puedes imaginar un escenario donde en realidad le va mejor a Cartago si Aníbal es derrotado, y Cartago pide la paz, y dice, no queremos, ya sabes, rechazamos a Aníbal, entonces podría salirles mejor que como les fue en la guerra púnica. Y ya sabes, ahora, hay razones para creer que toda la razón por la que los romanos enviaron, ya sabes, enviaron un ejército a Cartago, fue en parte porque todavía estaban luchando contra Aníbal en Italia. Y si Aníbal no estuviera ahí, quiero decir, tal vez los romanos elegirían no hacer eso. y mientras están compensando, ya sabes, tienen que, por cuestión de honor, compensarlo de canas. Así que, quiero decir, habría sido tan predecible que los cartagineses perdieran. Y una de las cosas sobre eso es que probablemente ni siquiera conoceríamos el nombre de Aníbal. Sería solo una nota al pie en la historia. En cuanto a otra persona cuyo nombre quizá no conoceríamos si esta batalla hubiera sido diferente, ese es Fabio y su famosa su estrategia fabiana. Sí, ya sabes, si hubiéramos derrotado a Aníbal ahí, no habría estrategia fabiana. Si el otro cónsul, Paulo, o como sea que lo pronuncies, si él elige una estrategia similar o elige un campo de batalla diferente, o algo así, eso también podría significar que no vemos esta famosa estrategia y a este famoso romano. Porque, y aquí es realmente donde, ya sabes, esta es la única vez que Roma realmente usa esa estrategia, pero resonó a lo largo del tiempo. Por supuesto, Fabio tampoco fue el único hombre que posiblemente pudo haber ideado este tipo de táctica de demora, pero ciertamente habría tenido un impacto. Al menos no conoceríamos a Washington como el Fabio americano, ya sabes. Eso es, ni siquiera conoceríamos ese nombre, nunca habría surgido. Así que ese es un caso en el que, si los romanos hubieran ganado, podría haber resultado negativo para ellos, ya que podrían haber aprendido las lecciones estratégicas equivocadas y luego haberse metido donde no debían, ya sabes, más adelante en la historia. Así que, quiero decir, es interesante que Cartago haya ganado la batalla de Canas y aún así haya perdido la guerra. ¿Existe un escenario en el que Roma gane la batalla de Canas y luego pierda la guerra que en realidad resulte negativo para Roma? No lo sé, pero quiero decir, esa es una de las formas en que podría ser, que Roma no persiga a Cartago y deje que Cartago resurja, o que Roma aprenda las lecciones estratégicas equivocadas y termine metiéndose en malas situaciones. Entonces, ya sabes, quiero decir, puedes ganar una batalla y perder una guerra, y puedes perder una batalla y ganar una guerra. Y si cambias quién ganó la batalla, podrías cambiar quién ganó la guerra. Y eso sería una diferencia significativa. De nuevo, si la Segunda Guerra Púnica la gana Cartago, eso pone a Roma en una posición mucho peor cuando hablamos de la Tercera Guerra Púnica, lo que pone a Roma en una posición mucho peor en cuanto a la hegemonía que finalmente establecen en toda Europa y que todavía resuena en Europa hoy en día. Sí, y eso no se puede subestimar, porque lo que entendemos por el Imperio Romano y muchos de los impactos culturales y el alcance tan grande de esos impactos culturales al final están determinados por el hecho de que el Mediterráneo se convierte en algo romano. Una historia alternativa en la que el Mediterráneo es compartido por dos grandes superpotencias, cada una con sus propias esferas de influencia. Sí, definitivamente es un mundo radicalmente diferente, radicalmente diferente. Sí, o sea, si no existe África romana, entonces eso va a cambiar. Ya sabes cómo se desarrolla el Mediterráneo. Y eso es, ya sabes, África romana era lo que tomaron de Cartago. Así que, y ya sabes, eso significa que las naciones modernas podrían definirse de manera diferente si eso hubiera sido distinto. Así que no se necesita mucho cambio en el equilibrio entre Roma y Cartago antes de que todo se vea muy diferente. Ya sabes, para la historia europea, Ya. para la historia europea y norteafricana a largo plazo.
¿Ves? Porque estamos hablando, ya sabes, de una buena distancia entre ambos. ¿Ves algún potencial que si hubiera habido una diferencia en lo que pasó en Canas y por lo tanto en la guerra púnica, que África resistiría mejor a los califatos, que eventualmente invadirán África? Y luego, por supuesto, lleva, ya sabes, a Iberia y la reconquista griega y todo ese tipo de cosas. Porque ese es otro factor importante, que si existe la posibilidad de que el Islam esté más restringido y no vemos el ataque a Viena, no los vemos tomando la península ibérica, porque los romanos son más poderosos desde el principio. Quiero decir, es como que hay un largo camino entre aquí y allá. ¿Realmente estás forzando el argumento en ese punto al decir que todavía habría un imperio romano que aún sería, ya sabes, capaz de defenderse militarmente para entonces? Podría ser más fácil argumentar eso si los cartagineses hubieran seguido existiendo. Y en ese caso, estamos hablando de un contrafactual que trata sobre, ya sabes, porque si solo es Cannae, es difícil ver cómo solo Cannae sería la única influencia que haría que eso sucediera. Pero si hay un futuro donde los cartagineses, ya sabes, todavía hay un poder cartaginés para cuando irrumpen los califatos. Para los romanos, África seguía siendo una frontera. Estaba a la distancia, y eso también era cierto incluso, ya sabes, para el Imperio Romano de Oriente, es decir, los bizantinos. Están lo suficientemente lejos. Está lo suficientemente lejos como para que fuera algo que podían abandonar. Pero ese es el lugar de origen de los cartagineses. Es un buen punto. Creo que también hay un punto en eso, y dependería de, ya sabes, qué línea de tiempo sigas. Pero los cartagineses habrían creado un verdadero estado-nación de la misma manera que Roma, que era esencialmente, técnicamente, sí, un imperio. Técnicamente todos los caminos llevaban a Roma, sin embargo, para todos los efectos prácticos, Roma era un estado-nación. No era una serie de ciudades-estado alineadas, satrapías, reinos clientes y territorios que hablaban idiomas radicalmente diferentes y tenían religiones muy distintas. Y, ya sabes, tenían mucho más en lo que no coincidían que en lo que coincidían. Sabes, una de las razones por las que Roma es uno de los imperios más preeminentes de toda la historia es porque lograron dejar su huella con éxito a tanta gente, con, de nuevo, un idioma común, una religión común, tácticas militares comunes, tecnología y todo lo que conocemos como, ya sabes, el occidente grecorromano. Sí, es interesante. Quiero decir, Roma al final ha tenido un impacto increíble. Y creo que cuando empiezas a ver casi cualquier parte de la historia, especialmente, ya sabes, en Europa, cómo se relaciona con Roma se vuelve obvio. Casi todas las, quiero decir, ya sabes, la realeza, todas las leyes que creamos en cada otra parte en cada parte de Europa, esencialmente habrían tenido alguna base en la ley romana. Y por supuesto, eso afecta a la sociedad y a todo tipo de cosas. Estructuras de poder, pero también la historia marcial estructural. Quiero decir, incluso Patton buscaba en los romanos una influencia marcial. Ay. Sí, y eso es, y estamos hablando, ya sabes, de 2500 años después de este evento, algo así. Así que podrías decir que todos los caminos llevan a Roma. Sí. Sí, históricamente también. Se me acaba de ocurrir. No creo que nadie lo haya dicho antes. Antes, definitivamente el mundo occidental. Sí, o sea, si lo piensas, ya sabes, piensa en cualquier cosa importante, ya sabes, cualquier cosa que hayamos cubierto que tenga relación con Europa occidental, ya sabes, el calendario juliano. Sí, incluso los demetrianos son en gran medida un producto de la conversión del Imperio Romano tardío al catolicismo y de su capacidad para mantener vivo el catolicismo. Y al final, ya sabes, la fe católica se convierte más o menos en la religión dominante en Europa. Sí, así que Roma tiene un impacto tan grande en el cristianismo que si reduces el poder de Roma, entonces reduces, ya sabes, el cristianismo en toda Europa. Y eso tuvo un gran impacto en la historia. Es un punto válido. Y sí, quiero decir, sí creo que eso es posible en Canas. Uno de los contrafactuales que estaba pensando era si sabes, tienen una batalla en Canas donde los romanos logran, como mencionó Brad, quedar más cerca de un empate, pero Aníbal aún permanece. Parece que Aníbal no tenía mucho tiempo. Y por supuesto, sus fuerzas estaban compuestas en su mayoría por mercenarios. Así que, de alguna manera, tenía que obtener victorias para mantener a sus fuerzas unidas o de lo contrario no podía mantenerlas. Pero si tienes una batalla ahí donde la derrota romana es seria pero no total, tal vez no tengas el pánico romano.
Eso lleva a los romanos, ya sabes, a que vuelvan a las estrategias fabianas y a derrotar a Aníbal y eventualmente a enviar las fuerzas a Cartago misma. Y si sabes, si eso significa que no cambian de estrategia en ese momento, si deciden pelear, ya sabes, tener que reclutar otro ejército y enfrentar a Aníbal otra vez en el campo, ¿tenemos otro Canas? Tenemos algo así como, ya sabes, Canas no es tan malo como fue, pero envían otro ejército allá afuera. Esa es otra derrota devastadora. Y ahí hay una verdadera pregunta sobre eso. Aunque Aníbal definitivamente subestimó las alianzas y las lealtades de los italianos, de estos otros estados italianos que eran subordinados a Roma, creo que eventualmente podrían haber sido quebrados. Y la pregunta es, ¿cuántas batallas podría haber requerido eso? ¿Y cuántas batallas habrían peleado los romanos? Porque Canas fue tan significativo que no solo, ya sabes, perdieron soldados, tuvieron que cambiar sus estándares de reclutamiento, tuvieron que reclutar a personas más jóvenes y mayores, hicieron que los esclavos pudieran ofrecerse como voluntarios y ganar su libertad. Cambiaron muchas cosas sobre cómo estaban formando su ejército, así que la verdad es que, al menos por un corto periodo, hubo un problema de mano de obra, y eso fue lo suficientemente significativo como para alterar la cultura romana. Y sabes, eso habría pasado si no hubiera ocurrido eso, tendrías una Roma diferente. Y no sé, algunas de las formas en que cambió quizás son difíciles de ver cómo terminan abriéndose camino a lo largo de toda la historia. Pero esto no fue algo pequeño. No, el hecho de que menos de 5 años después de Canas haya 25 legiones completas marchando por toda la península itálica, Es válido. definitivamente estalló, como dices, sí. Quiero decir, eso requirió un cambio importante, un giro importante respecto a la antigua forma de pensar sobre, ya sabes, el papel adecuado del ciudadano en la República Romana. Yo diría que sería muy fácil llegar a la conclusión de que, bueno, sí, ya sabes, solo necesitamos 4 legiones o 8 legiones más y estamos bien. Sí, no necesitamos 25 legiones. Sí. ¿Y qué pasa si, ya sabes, digamos que reúnes 10 legiones? No te vuelves loco. No vas por las 25 completas, vas por 10 legiones. Um, y llega el momento de realmente desembarcar en África con una fuerza abrumadora. De repente es como, bueno, espera un segundo, no reclutamos suficientes hombres. Y no tenemos las fuerzas. Y sí, o sea, sí afecta, ya sabes, esto tuvo un impacto en quién era considerado ciudadano romano, y eso por supuesto pudo haber tenido un impacto aún más profundo. Pero sí, sí no tienen las fuerzas el hecho de que hayan reclutado, ya sabes, 25 legiones, y eso pudo haber sido parte de la razón por la que, al final, una vez que derrotas a los cartagineses, pues todavía tienes muchos soldados. Y de repente, ya sabes, la expansión parece menos costosa, más fácil de hacer cuando ya tienes a tus hombres y todo lo que tienen que hacer es ir hasta allá. Y esto, quiero decir, ya sabes, esto también da algunas razones para eso. Porque, por ejemplo, Felipe en Macedonia, ¿quién decide luchar contra los romanos? Porque él piensa que, ya sabes, una alianza con Aníbal y los cartagineses le va a beneficiar. Eso solo le da a los romanos más razones para ir y darle una paliza a los macedonios y a los griegos. Lo cual, quiero decir, probablemente habrían encontrado la manera de hacerlo de todos modos, pero ciertamente eso lo hizo más fácil. Sí, uno de los, ya sabes, cambiando un poco de tema, enfocándonos en una consecuencia de Canas que a menudo se pasa por alto. ¿Qué pasaría si las legiones de Canas no fueran exiliadas a Sicilia? Creo que esto es, ya sabes, una de esas cosas que rara vez se cubren en los libros de historia. Pero sí, o sea, a los restos de las 2 legiones que terminan en Sicilia, básicamente les dijeron que estaban ahí porque eran fracasos absolutos. Y si esas personas, debido al empate hipotético en nuestra línea de tiempo alternativa, regresan a Roma, no reciben una bienvenida de héroes, pero les dicen, oye, la próxima vez más vale que regreses con tu escudo o sobre él para tomar prestado el dicho espartano. Sí, verdad, o sea, ese es el motivo, porque por eso se vuelven en su contra. Se considera deshonroso que no hayan seguido luchando. Aunque, hombre, si yo hubiera presenciado la masacre en Canas, habría sido muy difícil quedarme si hubiera tenido la oportunidad de escapar. Pero eso, ya sabes, es significativo. Y además eran tropas veteranas y no eran fuerzas insignificantes.
Y sí te hace preguntarte, ya sabes, si no los hubieran exiliado a Sicilia. Y por supuesto, la derrota de Canas en Canas hace que Siracusa en Sicilia decida intentar, ya sabes, hacer su movimiento para escapar de la hegemonía romana. Todo está conectado, y sí te lleva a pensar, ya sabes, esos eran hombres que habrían servido en otro lugar. Y sí, ya sabes, si tuvieras que cambiar un poco la batalla, entonces habrían sido más hombres los que habrían servido en otro lugar, y eso podría haber sido significativo. También podría haber significado que no levantas las legiones para reemplazarlos en Italia, ya que los tienes en vez de, ya sabes, exiliarlos a Sicilia. Lo que significa que hay otros hombres que podrían haber hecho otras cosas en Roma. Quiero decir, cada vez que cambias el resultado de una batalla, o sea, 1000, piensa en cuánto pueden afectar 1000 personas a la historia. Así que si 1000 personas menos hubieran muerto, o 1000 personas menos hubieran sido reclutadas en el ejército, ¿cómo podrían haber impactado la historia? Podría haber sido, o sea, ya sabes, podría haber sido radical, ¿sabes? Podría ser solo 1000 personas que olvidamos, pero quiero decir, podría haber personas en un Arquímedes ahí, ya sabes. Y ya sabes, para ser como mi propio abogado del diablo, si esas dos legiones no hubieran sido exiliadas a Sicilia y Siracusa, buscando esencialmente su independencia, eran tropas en el terreno cuando los romanos las necesitaban para demostrarle a Siracusa que, oye, esto quizá no sea tan buena idea. Y si no hubieran estado ahí, porque ya sabes, hubo un empate o una victoria en Canas, entonces sí hay otra manera. Porque sí, ya sabes, si los cartagineses mantienen Sicilia, creo que eso realmente afecta la guerra, porque incluso si queda un pequeño ejército cartaginés, si puedes evacuarlos de la península itálica o si puedes enviar algunos refuerzos, quizás encontrar un nuevo general. O, por supuesto, si Aníbal mismo sobrevive incluso después de esta difícil batalla, ya sabes, de repente tiene acceso relativamente libre a refuerzos. Sí, y suministros, porque una de sus mayores debilidades ahí es que, ya sabes, está tratando de vivir de la tierra. No tiene armas de asedio. Si tiene acceso a armas de asedio, quiero decir, eso podría haber cambiado la guerra significativamente. Su esperanza, y en cuanto a si alguna vez iba a atacar Roma, era lograr que suficientes aliados en Italia se pasaran a su bando y lo apoyaran, y con suerte ellos tendrían armas de asedio. Quiero decir, ese es el gran problema, ya sabes. Está la famosa frase de su cocomandante, uno de los hombres bajo su mando, que le dice: puedes ganar una victoria, pero no sabes cómo usarla porque Aníbal no marcha sobre Roma. Pero Aníbal no estaba en una buena posición para tomar Roma. Si marcha sobre Roma, tiene que tomarla de inmediato, tiene que contar con esa idea. Y no es imposible pensar que, ya sabes, marcha sobre Roma. Acaban de tener esta derrota horriblemente humillante, que es solo una más, la tercera en una serie de derrotas realmente bastante humillantes, que tal vez exista la posibilidad de que solo con presentarse en masa, Roma decida capitular. Pero si Roma no capitula, él básicamente no tiene manera de conquistar esa ciudad, no puede mantener un asedio largo. No tiene medios reales para derribar las murallas o entrar en la ciudad, y no puede quedarse ahí mucho tiempo antes de que lleguen refuerzos de algún lugar y lo atrapen donde no quiere estar. Así que sí entiendo por qué Aníbal decide que no va a ir a enfrentarse a Roma porque es un riesgo terrible. Y él no cree que tenga, ya sabes, está tratando de jugar para conseguir más cartas en su mano, básicamente. Pero si Aníbal tiene acceso a refuerzos, que de alguna manera empezó a abrir algunas vías después de Canas, pero al final no resulta ser lo suficientemente significativo, y te hace pensar que tal vez necesitaba al menos una victoria más antes de que suficiente gente cambiara de bando, antes de que Sicilia pudiera mantenerse de alguna manera para que pudiera recibir refuerzos de los cartagineses. Porque los cartagineses todavía piensan que Aníbal, aunque está teniendo estos éxitos brillantes, lo que está haciendo en Italia es algo precario y que era demasiado difícil. Y una vez que, ya sabes, realmente empiezan la estrategia fabiana en serio después de Canas, él nunca logra conseguir más refuerzos en cantidades significativas. Y eso quiero decir, es un punto válido. Si pueden mantener Sicilia y tienen básicamente este camino fácil para enviar refuerzos a Italia, entonces los cartagineses podrían sentir que vale la pena enviar refuerzos.
Pero cuando les dan la opción entre enviar gente a España, donde saben que pueden recibir refuerzos ahí, o intentar llegar a Italia, donde ya sabes van a desembarcar en territorio hostil, tienen que confiar en que sus barcos puedan llegar ahí sin ser atacados o traicionados antes de poder desembarcar. Y todavía no tienen realmente la confianza de que Aníbal pueda derrotar a Roma en territorio romano. Aníbal fue, ya sabes, un general increíble e hizo cosas increíbles aquí. Quiero decir, hubo una verdadera genialidad, pero él estaba jugando una mano perdedora que realmente requería de su confianza. No debería haber tenido esa confianza, pero es más fácil imaginar un escenario donde los romanos ganan la batalla de Canas que imaginar un escenario donde Aníbal logra aprovechar mejor su victoria en Canas. Sí, porque tenía una serie de debilidades y parece poco probable que esas pudieran haber cambiado tanto sin algo más que la batalla de Canas. Lo cual, dado el tamaño de la victoria, realmente muestra cuán grandes eran las probabilidades en su contra. Sí te hace preguntarte si los cartagineses, porque, o sea, ellos tenían dudas sobre toda la campaña. Si hubieran apoyado más a Aníbal, ya sabes, habría tenido una mejor oportunidad, pero no sé si Aníbal podría haber llevado equipo de asedio al cruzar los Alpes. Ya fue bastante difícil, no creo que pudiera, no sé si podría haber cargado algo más. Si los cartagineses lo hubieran apoyado más, eso habría ayudado, pero, o sea, Los romanos, las legiones no se movían con equipo de asedio, se movían con piezas y luego talaban los árboles y los convertían en equipo de asedio. y los cartagineses no parecían tener eso mismo, simplemente no contaban con esa misma capacidad, ¿verdad? Y entonces, si no tenían eso, sin el equipo de asedio, era difícil para ellos imaginar verlo tomar Roma. Y posiblemente después de Canas iba a ser su mejor oportunidad Roma, si la ciudad de Roma iba a caer. Parece que en la historia que tenemos, ese fue el único momento, el momento más cercano a eso, y aún así no creo que estuviera tan cerca. Tiendo a estar de acuerdo con eso. Y parte de eso es que cuando entiendes la fortaleza de Roma frente a Cartago, ves que Cartago dependía en gran medida de un ejército mercenario. Hay bastante de eso, ya sabes, tienes gente hablando diferentes idiomas, ya sabes, tienes númidas, libios, cartagineses y también, ya sabes, muy españoles, obviamente. Así que, pero ellos son guerreros, a diferencia de los romanos que son soldados. Y el hecho de que el ejército romano, incluso en ese momento de la República, tenía, ya sabes, tenía un espíritu, tenían el espíritu de cuerpo. Lo más importante es que tenían una filosofía general de lo que es un soldado en comparación con un tipo con una espada junto a otros tipos, con espadas que solo van a salir y patear traseros. Sabes, los comandantes romanos decían, no, vamos a ir y tomar un objetivo o vamos a ir y, ya sabes, cumplir esta tarea en particular. Y eso no se puede subestimar porque ya sabes, hasta, ya sabes, el mundo antiguo, básicamente Roma realmente conforma el primer ejército profesional más unificado y cohesivo de una manera que, ya sabes, realmente no se había hecho antes. Sí. Y eso fue, quiero decir, los cartagineses podrían haber superado eso. A largo plazo, creo que ese ejército profesional fue uno de los avances romanos más significativos. Eso es una parte enorme de cómo logran mantener el imperio que conquistan. Ya sabes, estas legiones, y por supuesto, siguen asentando a las legiones donde después de haber conquistado nuevas tierras, empiezan a construir colonias de soldados y cosas así. Eso no es algo que vayas a conseguir con mercenarios, quienes en su mayoría eventualmente van a querer regresar a casa. Y eso es algo que los cartagineses no tenían. Y vemos las debilidades de tener un ejército que está conformado en gran parte por mercenarios en esta guerra, porque Aníbal constantemente tiene que apaciguarlos, porque si no los apacigua simplemente se irán. Y eso es literalmente, ese es uno de sus mayores desafíos, mantener a estos mercenarios unidos para poder seguir amenazando a Roma. Y ya sabes, en este punto había considerablemente menos preocupación, especialmente porque toda una legión simplemente podría decir, no queremos pelear esto, nos vamos a ir. Sí, por otro lado, ya sabes, solo para recalcar la historia sobre los mercenarios, aunque esto le pasó a los romanos. Las fuerzas romanas en el norte de España, el comandante romano se despierta y, ya sabes, los relatos dicen que 30.000 de sus tropas mercenarias básicamente se habían ido porque los cartagineses los habían sobornado para que simplemente se fueran. Así que sí,
Es una de esas debilidades de los mercenarios que al final son más leales al dinero que al poder. Y eso, o sea, eso fue así. Eso fue un avance significativo en términos de tener soldados profesionales, ya que esos soldados, ya sabes, puedes ganar gloria, puedes avanzar en la sociedad. Y tú, ellos están luchando por el Estado-nación, por el imperio o por la república, en lugar de por sí mismos. Y eso fue, creo que a veces subestimamos lo importante que es tener ese tipo de cultura. Sí, sí, porque sabes, vivimos en una era de estados-nación y sabes, el mundo antiguo no era principalmente de estados-nación, eran principalmente ciudades-estado, reinos y sabes, eran relativamente impermanentes. Sabes, hay algunas grandes excepciones a eso. Obviamente, algunos de los imperios en China se mantuvieron unidos durante periodos de tiempo considerablemente largos. Pero sí, prácticamente en Occidente, sabes, el imperio de Alejandro se desmorona después de que, bueno, él muere. Sí, Ah, y sabes, sí, algunos de los otros imperios que hemos visto en algunos de nuestros programas anteriores, sabes, parece como si, sabes, me gusta volver a eso de 200, 300 años. Parece ser así. ¿Sabes cuánto tiempo algunos de los imperios logran mantenerse unidos? Y tienes uno extraordinario si puedes durar más de 500 o 600 años. Así que, sí, Y Roma, por supuesto, posiblemente el más extraordinario en cuanto a cuánto tiempo pudo durar. sí, los sultanatos duraron muchísimo tiempo. Y todavía, ya sabes, esencialmente Turquía es el centro del sultanato. Y ya sabes, el imperio de Aksum, ya sabes, realmente continúa hasta la Etiopía moderna. Sí, al menos hay un buen argumento. Podrías decir que sí, Axum ha tenido una, bueno, vaya, hasta los años 70. Sí, Cuenta el argumento, sí. el argumento era que fue una línea ininterrumpida, Una dinastía continua, sí, sí, una línea ininterrumpida. lo cual puede que no sea tan cierto como ellos argumentan, pero no. definitivamente no. Tristemente es un cuento romántico y da para una historia maravillosa. Pero también hay una razón por la que hablamos de Axum y de un imperio etíope después. Y ya sabes, hay, o sea, hay, pero ciertamente tenían conexiones. Pero no sé, si empiezas a hablar de eso, entonces también podrías argumentar otras cosas. ¿Sabes hasta qué punto el imperio carolingio se debe a Roma como una extensión de ella? Y por supuesto, sus argumentos sobre cuánto eran una extensión de Roma quizás eran diferentes a su verdadero linaje con Roma. Pero Carlomagno, o sea, al final de cuentas, Carlomagno sale ganando en ese debate, de cierta forma cuando es coronado en Roma, ¿no es así? En el año 800. Es interesante, podríamos rastrear y ver quién sería él. O sea, podemos ver quién sería el heredero de Napoleón. Podríamos ver quién podría ser el... Vemos quién podría ser el heredero en Inglaterra si no hubiéramos decidido sacar a todos los católicos del, ya sabes, del Reino Unido. Pero podríamos ver quién sería el emperador romano si Roma hubiera continuado. Por supuesto, Roma al final de eso. ¿Todavía se puede rastrear la casa de Justiniano? No, no lo sé, esa podría ser mejor. Por supuesto, para cuando llegamos al final del Imperio Romano, ya tenían una larga y respetable tradición de derrocar a cualquier casa gobernante. Sí, Realmente no era un imperio hereditario en Roma. Así que sí, sería quien fuera. Supongo que el nuevo emperador romano sería quien, ya sabes, quien tuviera el, ya sabes, pudiera conseguir el, de esa manera, Carlomagnos. in that way, Charlemagne, Carlomagno realmente estaba siguiendo sus tradiciones cuando llega y dice, bueno, ahora me van a coronar. Eso es por la fuerza de las armas. Ahora uno de los escenarios hipotéticos que se me ocurrieron fue, y ya lo mencioné antes, ¿qué pasaría si Janón no fuera el líder de Cartago durante y después de la batalla de Canas? Porque parece que definitivamente había cierta fricción entre Aníbal y Jano. Y Jano, la manera en que él, ya sabes, se niega a enviar y básicamente humilla, creo que fue Magón quien fue enviado a solicitar refuerzos. Me parece que, ya sabes, había mucha fricción aquí. ¿Y qué pasa si tienes a alguien que quizá era un primo lejano a cargo de Cartago, un primo lejano del propio Aníbal? De Aníbal, ya sabes, alguien más favorable a enviar refuerzos. Pero realmente tienen la capacidad de hacer eso de manera significativa.
lo suficiente como para poder enviar gente desde Cartago para llegar a Italia y atacar Roma. Quiero decir, si hay más apoyo para Aníbal, eso significa, ya sabes, que siquiera existe la capacidad de que ese apoyo extra sea suficiente para cambiar el escenario. Bueno, y es una pregunta justa. Creo que sí la hay, porque si no lo sabías, existe una criatura llamada el Pie Grande del norte de África, que es muy similar al Pie Grande de Norteamérica. Y por supuesto, ya sabes, si tuviéramos a un cartaginés que realmente pudiera hacer un trato con criaturas bípedas de 2,5 metros de altura y 225 kilos, entonces realmente solo necesitarías un puñado de esos para tomar Roma, ¿verdad? Así es, no necesitan equipo de asedio si miden 2,5 metros de altura. No, simplemente dejan fuera a los cartagineses de la guerra. Y ahora, ¿puedes imaginarte la máxima expresión militar de esto? Estos pie grande del norte de África montando elefantes africanos. Montando elefantes africanos, eso es, sí. Entonces, caballería de elefantes de los pies grandes. Cuando estaba investigando sobre Pie Grande, hay un Pie Grande del norte de Italia que tiene algo más que ver con, ya sabes, este tipo de mito europeo del hombre salvaje. Pero era interesante porque literalmente hay una leyenda del norte de Italia que dice que la razón por la que aprendimos a hacer, creo que es queso ricota, es porque este Pie Grande hace queso. Y él vino y nos enseñó cómo hacer queso. Y así que parece que en lo que respecta a los grandes, Historia. Creo que el pie grande africano va a golpear al pie grande italiano. A menos que al pie grande africano realmente le guste el queso, y entonces los pies grandes se hagan amigos y luego se vuelvan contra los cartagineses y los romanos. Y entonces, ¿cómo es la cultura romana, cómo es la cultura europea diferente si está bajo la confederación de los pies grandes? Sí. tendríamos una cultura muy diferente, tendríamos una cultura de queso aún más grande. Sí, pero si hay una desafortunada ruptura y la ricota no aparece en la escena culinaria estadounidense, ya no tendríamos lasaña. Dios mío. Ya no tendríamos lasaña ni lasaña con queso cottage. Lo cual está mal, solo una cerveza. Sí, él también les enseñó cómo hacer mantequilla. Así que en esta historia, el Pie Grande de Italia es un portador de comida. ¿Estás seguro de que esto no es Wisconsin? Es difícil, o sea, Hay tantos productos lácteos. hacer la mantequilla extra. Es difícil hacer comida italiana sin mantequilla. Eso es justo. Es justo decirlo. Y aparentemente, según al menos algunas leyendas, le debemos eso a Pie Grande. Pero estoy de acuerdo en que parece que el Pie Grande italiano es más un cocinero, un chef, un artesano que un guerrero. Suena muy a la Italia de hoy. Ves como, ya sabes, hacia dónde fue la dirección. Y el pie grande africano era como, ¿y él cómo? Sí. Chao, nena, sí. Chao. Come. Entonces, en cuanto a los Pie Grande, ¿pueden los Pie Grande cambiar el rumbo de la guerra? No estoy muy seguro. Bueno, estoy menos seguro sobre el Pie Grande italiano. Estoy más seguro sobre el Pie Grande africano. Ese pudo haber sido la mejor baza de Aníbal. ¿Cuántos pie grande africanos había en este periodo? Es simplemente desconocido. Pero quiero decir, podrían haber venido en tamaño de legión, ¿sabes, pie grande? Obviamente, habrían sido amigos de los elefantes, así que podrían haber traído sus propios elefantes y, ya sabes, coexistiendo en la naturaleza. Y esa podría haber sido la fuerza que se podría usar para derrotar a Roma. Sí, tienes que pensar que una legión de Pie Grande africanos podría ser suficiente. Montados en elefantes africanos. ¿Te imaginas a Escipión desembarcando en las costas del norte de África y enfrentándose de inmediato a la caballería de Pie Grande? Estoy bastante seguro de que simplemente diría, No, ahuyénenlos directamente de las playas. bájale el volumen. Mira, Eso es, y eso habría, si hubieran estado en un número lo suficientemente grande, eso es lo que habría cambiado las cosas, eso podría haber mantenido a los califatos fuera del norte de África. A menos, claro, que ellos también tuvieran más pie grande. Y en ese momento, estamos ahí. Probablemente haya alguna forma de pie grande de Medio Oriente. No había pensado en eso. Sí, Si consigues un pie grande de Medio Oriente, especialmente uno que ya sabes se vuelve islámico, tenemos un... Así es. pie grande musulmán. Está Campbell Squatch. Tenemos una historia muy diferente desarrollándose a lo largo del Mediterráneo. Esto tiene que ser un juego de guerra en algún lugar. Son las guerras de pie grande. Es esto, o sea, ya sabes. ellos están... Todos quieren saber. ¿Podría el Yeti derrotar a pie grande, derrotar a Oran Pendek?
Nunca hemos tenido realmente esa competencia. Puedo decir que en mi vasto conocimiento de juegos de guerra y la historia de los juegos de guerra, ese es un conflicto que no se ha cubierto en las convenciones y juegos de guerra estándar. Así que Bien, entonces cuando lanzamos la línea de juegos de mesa de History Guy Games, lo primero que se nos ocurre es las guerras de pie grande, las guerras de pie grande, las guerras de pie grande, gran pelaje. Esto es lo que falta en el mercado de juegos actual. Eso es lo que es. Y cuando ves la historia alternativa, Pie Grande recibe muy poca atención de los historiadores, que intentan ver cómo la historia podría ser diferente. Quiero decir, creo que simplemente están dejando pasar la gran posibilidad de que, si Pie Grande hubiera decidido participar, la historia sería diferente. Muy diferente, estoy de acuerdo, y esa es realmente la razón por la que hacemos este podcast. Es que alguien tiene que abogar por una historia alternativa basada en Pie Grande. Alguien tiene que hacerlo porque es demasiado importante como para dejarlo pasar. sí, mi misión en la vida. Gracias por escuchar este episodio del podcast de The History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a The History Guy en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más historias contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.